Buenas tardes y bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo de los martes de la Academia que organizamos con la Real Academia Sevillana de Ciencias. Nos visita hoy el ilustrísimo señor don Tomás Domínguez Benavides, que nos va a hablar de Cervantes, la cuadratura del círculo y la búsqueda del punto fijo. En nombre del Ateneo quiero darle la bienvenida a esta casa y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Y sin más, pues le doy la palabra al presidente de la Real Academia para que intervenga. Muchas gracias. Un día más, gracias por tu hospitalidad y por acogernos en el Ateneo, que ya casi nuestra casa también. Y, por supuesto, bienvenidos y gracias a todos los asistentes a esta sesión a la segunda conferencia del ciclo del Ateneo de los martes de la Academia este año. En la segunda conferencia, como decía el secretario, va a ser impartida por Tomás Domínguez Benavides, académico de nuestra Academia, de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Buenas tardes a todos los asistentes. Antes de comenzar, quiero dar las gracias al profesor de Justo por su detallada, generosa presentación y al Ateneo de Sevilla por su contribución a la divulgación científica al organizar conjuntamente con la la Real Academia Sevillana de Ciencias estos martes de la Academia. Comenzando ya, pues diré que a alguno le puede sorprender el que aparezcan en el título conjuntamente el nombre de nuestro... Vamos a ver cómo funciona esto. Hay un problema aquí porque esto no pasa. Vale. Bueno, el nombre del más insigne representante de las letras españolas, Miguel de Cervantes, junto con la cuadratura del círculo, que es un problema geométrico muy clásico, llevaba abierto o estuvo abierto más de 2000 años y abierto estaba en la época cervantina. Aquí vemos el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que en alegoría a este problema aparece inscrito simultáneamente en un círculo y en un cuadrado. Y junto también a la búsqueda del punto fijo, lo que a un matemático le recuerda la teoría del punto fijo, teoría que se desarrolló a principios del siglo XX. No será tan extraño para quien haya leído la novela ejemplar de Cervantes que él tituló Novela y coloquio que pasó entre Escipión y Berganza, perro del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la Puerta del Campo, a quien comúnmente llaman los perros de Maúde, y que ante un título tan largo pues se le llama habitualmente el coloquio de los perros. Les recuerdo que en esta novela ejemplar Escipión y Berganza son los perros guardianes del Hospital de la Resurrección de Valladolid, que han recibido el don de poder hablar por las noches. Y aprovechan ese don Berganza aprovecha ese don para ir contando poco a poco a Escipión todas las aventuras que le han acaecido a lo largo de su perruna vida con los distintos amos en distintas ciudades, hasta acabar en Valladolid. A nosotros nos interesa fundamentalmente una de las últimas historias que se refiere a 3 pacientes del hospital que ocupaban camas contiguas. El primero de ellos es un poeta que afirma haber escrito desde hace ya más de 20 años un libro, textualmente, todo en verso heroico, parte en octavas y parte en verso suelto, pero todo esdrújulamente. Digo un esdrújulo, de nombre sustantivo, sin admitir verbo alguno, y que con todo esto no hay un príncipe a quien dirigirle.
El segundo es un alquimista que afirma que le faltan 2 meses para acabar la piedra filosofal, y textualmente con que se pueda hacer plata y oro de las mismas piedras, pero por faltarme instrumento o un príncipe que me apoye y me dé a la mano los requisitos que la ciencia de la alquimia pide, no estoy ahora manando en oro y con más riqueza que los Midas, que los Crasos y Cresos. Pero quien nos interesa a nosotros fundamentalmente es el matemático, que es el tercer paciente. El matemático se queja también de sus desgracias y leo textualmente lo que él dice. Bien han exagerado vuesas mercedes sus desgracias, pero al fin el uno tiene libro que dirigir y el otro está en potencia propincua de sacar la piedra filosofal. Mas ¿qué diré yo de la mía, de mi desgracia, que es tan sola que no tiene dónde arrimarse? 22 años ha que ando tras hallar el punto fijo, y aquí lo dejo y allí lo tomo, y pareciéndome que ya lo he hallado y que no se me puede escapar en ninguna manera, cuando no me cato me hallo tan lejos de él que me admiro. Lo mismo me acaece con la cuadratura del círculo, que he llegado tan al remate de hallarla que no sé si puedo pensar cómo no la tengo ya en la faldriquera. Y así es mi pena semejable a la de Tántalo, que está cerca del fruto y muere de hambre, y propincuo al agua y perece de sed. Bueno, hasta aquí leo. Aunque Cervantes nunca menciona qué tipo de enfermedad padecen estos enfermos, claro, viendo las quejas del poeta, que dice haber escrito un libro todo en esdrújulo y sin verbos, y del alquimista, que tiene ya la piedra filosofal, pues tenemos que pensar que se trataba del pabellón de enfermos mentales. Con lo cual, a este matemático, en ciertos círculos, se le suele llamar el matemático loco de Cervantes. Bueno, a lo largo de esta charla mi idea es hacer un análisis de estos dos problemas que preocupan al matemático, de manera que podamos ver la situación en la que estaban en la época cervantina, las perspectivas de solución que podían tener y de esa forma que ustedes puedan sacar al final conclusiones sobre la posible locura o racionalidad de este matemático. Bueno, antes de empezar este análisis y ya de la simple lectura de estos 3 párrafos, hay alguna conclusión que podemos sacar. Fijémonos que los problemas son muy diferentes en esencia por una parte el matemático y por otra parte el escritor, el literato, el poeta y el alquimista. El poeta se queja de que tiene su libro, pero no encuentra el príncipe a quien dirigirlo, o sea, financiación para publicarlo. El alquimista igualmente sabe cómo hacer la piedra filosofal. Le falta alguien que financie su proyecto de investigación. Vemos que esto de la financiación de los proyectos de investigación, la falta de financiación viene de muy antiguo. El matemático no tiene ese problema. El matemático no pide nada. Solamente su problema es lo difícil que es solucionar esos problemas. Y esto me trae a la memoria una época no muy lejana en la que había cierta reticencia por financiar los proyectos de investigación en matemáticas, porque había quien pensaba que para investigar en matemáticas lo que hace falta es un papel, un lápiz y sobre todo la papelera. Bueno, pues voy a hablar entonces de cada uno de estos problemas y lo voy a hacer siguiendo el orden cervantino, empezando por la búsqueda del punto fijo. Si a un matemático de hoy en día se le habla de la búsqueda del punto fijo, pues va a pensar enseguida en la teoría del punto fijo, que es una parte del análisis funcional, que tiene muchas aplicaciones en otras ramas de las matemáticas, así como en física, en economía, y a la que precisamente yo he dedicado la mayor parte de mi investigación. No voy a entrar en problemas en desarrollar aquí la teoría moderna del punto fijo, que tampoco tiene sentido comparando con la época cervantina. Pero bueno, por si alguien tiene curiosidad, voy a echar mano de un ejemplo que suele ser muy socorrido en estas charlas divulgativas. Pensemos que tenemos un vaso de leche
con una muy fina capa de nata por encima. Y movemos el vaso sutilmente, de manera que esa capa de nata se mueva, pero no se rompa. Bueno, pues al cabo de un rato, cuando esa capa se ha movido, pero cuando vuelva al reposo, habrá al menos un punto en esa capa que estará exactamente en la misma posición de partida. Eso, que es difícil de creer, es consecuencia de un teorema de puntos fijos que yo suelo explicar en los cursos de máster y que fue publicado en 1912 por el matemático holandés Luisen Brouwer. Desde luego, no puede ser a este tipo de problemas de puntos fijos a los que se refería Cervantes en su novela ejemplar. Pero también se encuentran menciones a puntos fijos en época más antigua y más cercanas a la cervantina. Precisamente la primera charla que yo di en este Ateneo en el 2004, en esa charla hablaba de la Universidad de Mareante y de los caballeros del punto fijo. Bueno, me refería a los guardiamarinas Jorge, Juan y al sevillano Antonio de Ulloa, a los que Felipe V ascendió directamente de guardiamarina a teniente de navío, sin pasar por los mandos intermedios, y le encomendó la medición de un grado de arco de meridiano cerca del Ecuador, con objeto de comprobar la no esfericidad de la Tierra. Para esto, pues se desplazaron a Ecuador y siguieron hicieron una técnica topográfica usual, o sea, se hacían una serie de triangulaciones en puntos elegidos, a veces en el llano, a veces a 5.000 metros de altura. Con esas triangulaciones iban midiendo las distancias hasta poder llegar a medir el grado de meridiano. Pero tenían grandes dificultades para hacer estas mediciones, primero por la diferencia de altura, segundo porque los instrumentos de la época eran muy imprecisos y después porque tenían un tercer problema, que era que en esa época los mapas eran también muy imprecisos y el seguir un meridiano, el mantener una longitud fija, podía ser complicado. Bueno, esas dificultades le hicieron permanecer mucho tiempo en cada uno de esos puntos que habían fijado y por eso la gente del lugar los llamaba los caballeros del punto fijo. Y refiriéndome a ello, he mencionado el problema que había con determinar la longitud. Ese era un problema muy importante en la época cervantina. ¿Qué sucede? Era un problema importante porque en navegación era fundamental conocerlo y un navegante, un mareante, no tenía dificultad en conocer la latitud, para lo cual simplemente hay que ver la declinación con respecto a la estrella polar. Pero, en cambio, la longitud depende de la hora astronómica y los relojes de la época eran muy imprecisos. La técnica que se usaba entonces era llevar un reloj en el buque, un reloj de péndulo, los de arena ya en esta época ya digamos no tenían sentido. Ese reloj aparecía ajustado con la hora solar en el puerto de partida, cuyo meridiano se supone que se conocía y se tomaba como origen de longitudes. Tras varios días de viaje, la hora inicial se comparaba con la hora local del punto en que estaban, la cual podía ser medida viendo el paso de los astros por el punto meridiano. Viendo la diferencia horaria en horas y minutos entre la medición hecha en el lugar, in situ, y la señalada en el reloj de a bordo, conociendo la diferencia horaria, conocíamos la diferencia de longitud, según la conocida regla de que una hora de diferencia de tiempo solar son 15 grados de longitud. Pero claro, el método, al ir pasando los días, era cada vez más inexacto. El reloj iba atrasando por el vaivén del mar.
Y notemos que si atrasaba, por ejemplo, 6 minutos, un error de 6 minutos significa 1,5 grados de longitud. O sea que puesto a la altura del Ecuador son 166 kilómetros. Comprendemos que ese error puede ser fatal para la navegación. Así que era un gran problema el determinar la longitud. En general, los mareantes, especialmente los españoles, tenían amplios conocimientos de astronomía. En el caso de los españoles, pues recuerdo que teníamos en Sevilla la Universidad de Mareantes, que en esa época estaba en la Casa de las Columnas, en la calle Betty entonces. Aquí vemos la fachada y aquí vemos el azulejo que hay en esa fachada conmemorativo de que esa era en efecto la Universidad de Mareantes. Bueno, pues esos conocimientos astronómicos los llevaban a los navegantes a tratar de medir la longitud mediante observaciones astronómicas. Algo bastante complicado. ¿Qué hacían? Pues, por ejemplo, medían la posición de la Luna, de los planetas respecto de la Luna, o de la Luna en el fondo estrellado, pero esas medidas eran muy imprecisas. El mismo Galileo, justo en esta época de la publicación de la novela se publicó en 1813 y Galileo creo que fue en 1812, habiendo ya descubierto los primeros satélites de Júpiter y habiendo determinado el periodo orbital, pues propuso usar estos satélites para medir la hora exacta en el punto de partida. ¿Cómo medía la posición de los satélites? Pues mediante los eclipses. Pero claro, si pensamos cómo hacer esto con un telescopio en la cubierta de un barco que se está moviendo continuamente, pues parece bastante complicado. A pesar de que Galileo había inventado una especie de casco telescopio al que él llamó chelatone, que aquí vemos una reproducción actual del casco. El método no resultó útil en el mar, aunque hay que confesar que sí que fue útil en tierra firme para medir la longitud, y que recordemos que en tierra firme también era importante porque los mapas estaban muy mal hechos y había también errores en la longitud bastante considerables que daban lugar a que el navegante no llegara al puerto que buscaba porque no estaba en la longitud que él pensaba. Este problema del cálculo de la longitud era, por tanto, uno de los problemas paradigmáticos en la época cervantina. Era incluso un problema político, porque recordemos que la línea de demarcación era un meridiano que debía de separar las exploraciones españolas de las portuguesas. Ante la falta de un método preciso para navegar, para medir la longitud en la navegación, se usaba lo que se llama navegación por estima. Yo entiendo muy poco de navegar, incluso en Internet, pero bueno, por lo que he leído, esto consistía en que calcular la velocidad de la nave, para lo cual usaban la cuerda con nudos y el rumbo. Y ahora el cálculo de la posición, pues estimada, se basaba en la fórmula bien conocida de que distancia es velocidad por tiempo. Distancia vectorial porque había un rumbo. Sabiendo la velocidad, el rumbo y el tiempo, pues se conocía el punto en que se estaba. Pero claro, el problema ahí era el tiempo. El tiempo era muy impreciso. Entonces lo que se hacía era fijar un punto en la carta de marear, que era el punto donde se estimaba, se pensaba que podía estar. Se le llamaba punto de fantasía, porque no era un punto muy real, se le llamaba punto de longitud, punto de estima, y no sabemos muy bien por qué en la época cervantina comenzó a llamársele punto fijo. Entendemos que, dada la importancia del problema de la longitud, este debió ser el punto fijo al que se refería el matemático. Hallar el punto fijo era, por consiguiente, resolver el problema de determinación de la longitud. E insisto que el problema era tan importante que se ofrecían recompensas para quien quisiera resolverlo. Por ejemplo, Felipe II, en la época cervantina, había instituido un premio de 6.000 ducados de renta perpetua para quien lo resolviera. Y, como no se resolvía, el premio siguió aumentando.
después de una serie de catástrofes marinas atribuibles a errores graves en el cálculo de la posición en el mar, por ejemplo, el desastre naval de las islas Sorlingas, en la que el almirante inglés Shovel perdió 4 navíos de guerra. El gobierno británico se decidió a ofrecer 20.000 libras a quien lo resolviera, que no sé cómo estaba entonces la moneda, pero entiendo que debía ser una gran cantidad. Puesto que, efectivamente, cuando ofreció ese dinero, empezaron a salir quien lo resolvió. Pero no lo resolvió un matemático. Era un problema horario, pues lo resolvió un relojero. John Harrison era un relojero de Londres que construyó una serie de 5 relojes, a los que llamaron cronómetros marinos, y que estaban basados en la utilización de ruedas dentadas, a lo cual a nosotros nos parece muy normal ahora, porque él se había dado cuenta que el sistema pendular no servía para medir la hora en el mar, con el movimiento marino. De esta serie de 5 relojes les muestro el primero. Por la foto ven que es un reloj poco convencional, pero sí de ruedas dentadas. Pesaba 32 kilos y era preciso en tierra, pero no tan preciso cuando se cargaba en el barco. A veces sí, a veces no, según las pruebas que hicieron. El reloj, la foto que están viendo es del reloj auténtico, que se encuentra en el Museo Marítimo Nacional de Londres y que funciona todavía dándole cuerda a diario. Algunos años más tarde, sigue haciendo relojes, y algunos años más tarde consiguió, por ejemplo, este que es el H4, Harrison 4, que se parece ya bastante más a los relojes de bolsillo de nuestros abuelos, pero cuidado que este pesaba cerca de 1,5 kilos. Este sí que tenía ya una buena precisión, de 1 segundo por día, y ya con esto el problema de la longitud estaba resuelto. Después hizo un quinto, ya más por cuestión de estética que porque tuviera más precisión. El quinto no lo tengo aquí. Creo que el cuarto es mucho más bonito y por eso lo he dejado como final del problema de la longitud. Bueno, pues nos vamos entonces ya al siguiente problema que preocupaba al matemático, y a este matemático y a otros muchos más a lo largo de la historia. La cuadratura del círculo. ¿En qué consiste? Pues, problema muy sencillo. Simplemente, dado un círculo, construir un cuadrado con el mismo área utilizando solamente regla y compás. Este problema es un problema muy, muy clásico, siglo V a.C., ahí ya están las primeras referencias. Pues según Plutarco, el filósofo Anaxágoras fue uno de los primeros en considerarlo en el 430 a.C., mientras estaba en prisión acusado de irreverencia hacia los dioses. Al principio se dedicaron a él matemáticos, los mejores matemáticos griegos trataron de resolver este problema, no lo consiguieron y por ello el problema permaneció abierto años y años y llegó entonces a ser muy popular. Primero porque era muy fácil de enunciar, el problema es muy fácil de enunciar, no tan fácil de resolver, claro. Entonces no solo los geómetras, sino que muchos aficionados se dedicaban a intentar resolverlo. El manejo de regla y compás, además, nos permite hacer figuras muy bonitas, muy ingeniosas, y bueno, pues se busca entonces resolver este problema. De hecho, como no se conseguía la solución, empezó a entenderse como un problema imposible, pero imposible en el sentido de dificilísimo, de extremadamente difícil. Y esa misma dificultad, esa misma imposibilidad a ese nivel de problema que es para una mente superior, hizo que aparecieran citas en las artes, por ejemplo, como hemos visto ya El hombre de Vitruvio de Leonardo, o en la literatura, como es el caso de la novela ejemplar, pero bueno, ya antes apareció en una comedia de Aristófanes, en la Grecia clásica, o incluso en la Divina Comedia también se habla de este problema. En él Dante lo presenta el problema como una tarea que va más allá del entendimiento humano y que compara con su propia incapacidad para comprender el paraíso. Ahí tienen los versos que, bueno, cual el geómetra todo entregado al cuadrado del círculo y no encuentra, pensando ese principio que precisa, estaba yo con esta visión nueva y bla, bla, bla.
Esa es la parte en que cita la cuadratura del círculo. Bueno, como no sé, no quiero hacer spoiler, entonces, como no sé si le voy a hacer a usted una demostración de cómo cuadrar el círculo, pues voy a hacer antes una demostración de cuadratura para que por lo menos se queden con algo que se puede cuadrar. Al principio me refiero al siglo V a.C., había ciertos datos, soluciones a problemas similares que daban optimismo en cuanto a que éste tuviera solución. Por ejemplo, un problema similar puede ser la cuadratura de una lúnula. Voy a mostrarle la cuadratura de la lúnula que hizo Hipócrates de Quíos. No confundan a este Hipócrates con Hipócrates de Cos, que era una isla de al lado y que es el precursor del juramento hipocrático y el padre de la medicina griega. Bien, vamos a ver la lúnula, vamos a hacer un problema de matemáticas o de dibujo técnico. Aquí tenemos entonces, aquí observamos que tenemos, a ver si... Sí, aquí observamos que tenemos dos círculos, uno grande, centrado en el punto O, cuyo radio es OA, y otro círculo más pequeño, centrado en el punto D, cuyo radio es DA o DB. Aparece entonces también un triángulo rectángulo y aparece ahí una figura con forma de luna, que claro va a ser la lúnula. Fijaros que la construcción de la lúnula es la siguiente. Yo al círculo pequeño le quito el segmento circular que no está rayado, o sea, el segmento circular A, D, B, F, A. Y lo que me queda es la lúnula. Bueno, vamos a intentar calcular áreas aquí. Vamos a llamar R minúscula al radio del círculo pequeño. Como pequeño le ponemos R pequeña. Y R mayúscula al radio del círculo grande. Como grande le ponemos R grande. Claro, si nos observamos el triángulo, rectángulo, isósceles, pues observamos que la hipotenusa es justamente raíz de 2 por cada uno de los catetos, que son iguales. Y por tanto, el radio del triángulo pequeño es la mitad de la hipotenusa, luego es el radio del triángulo grande partido por raíz de 2. Ahora aplicamos la fórmula de las áreas, que todos conocemos, y el área minúscula del círculo pequeño es pi r cuadrado, que es pi r mayúscula al cuadrado partido por 2, o sea, el área del círculo grande partido por 2. Así que el área del círculo pequeño es la mitad del área del círculo grande. Muy bien. Luego, entonces, el área del círculo pequeño es el área del cuadrante que aparece al lado, el AOBFA del círculo grande. Cuadrante y círculo pequeño tienen el mismo área. Si ahora le resto el segmento circular, o sea, la parte no rayada, pues las dos figuras que me quedan tienen el mismo área. O sea, el área de la lúnula coincide con el área del triángulo rectángulo. Y esto está hecho con regla y compás. Bueno, yo no. Yo lo he hecho sacándolo de Wikipedia. Pero ahora sí, esto sí lo he hecho yo, está mucho peor, claro, porque aquí lo que hemos hecho es triangular. La lúnula no la hemos cuadrado, pero claro, pasar del triángulo al cuadrado ya es bien fácil. Las dos figuras en rojo, la lúnula y el cuadrado, tienen el mismo área y hemos cuadrado con regla y compás. Bueno, a la vista de esto, pues había bastante esperanza de conseguir también cuadrar el círculo. De hecho, pues, hubo el número de cuadradores del círculo fue aumentando día a día y al final se presentaban tantas cuadraturas del círculo en las instituciones científicas para someterla a dictamen y para poder publicarla que algunas tuvieron que negarse a recibir. Por ejemplo, la Academia Francesa en 1775 hizo esta resolución, que la Academia ha tomado este año la resolución de no examinar ninguna solución de problemas de la duplicación del cubo, de la trisección del ángulo o de la cuadratura del círculo.
ni ninguna máquina que se anuncie como de movimiento perpetuo. Claro, ante estas dificultades, los cuadradores tuvieron que buscar nuevas técnicas para poder publicar, tuvieron que desarrollar nuevas técnicas para poder publicar. Buscando en los fondos antiguos bibliográficos de la Universidad de Sevilla, que son tan magníficos, he podido encontrar este sorprendente libro de 1843 de don Joaquín Cáceres y Arias, doctor por la Universidad de Bolonia, y que se titula La cuadratura del círculo hallada y demostrada sintéticamente. Bueno, el libro es de 1843. Veremos que 30 años más tarde perdió todo su valor matemático, pero desde luego es una joya bibliográfica. Y en particular me encanta la dedicatoria del libro porque me recuerda el diálogo que tenían el matemático y sus compañeros en el Hospital de la Resurrección. Le voy a repasar la dedicatoria. Lo dedica a la reina Isabel II, lo cual me recuerda al poeta que también quería, y al alquimista que querían dedicárselo a algún príncipe que lo pagara, claro. Y dice así. Bueno, también es interesante porque, como veremos ahora en la dedicatoria, él no estaba muy seguro de haber resuelto el problema. Dice: el súbdito de vuestra majestad, que la ofrece, carece de relaciones para poderla presentar, pero si está evidentemente demostrado, ya llegará a los reales pies de vuestra majestad y a los oídos de todos. Y si no lo está, pues sepultado quedará en el olvido sin hacer daño a nadie. O sea que él no tenía claro que estuviera demostrado, pero lo publicó. Y esta segunda parte es la que él muestra cómo el problema lo tiene obsesionado a estilo matemático cervantino. Dice: otra razón hay para ofrecerle a vuestra majestad, y es que, habiendo el oferente discurrido acerca de él muchos años, de tal suerte que hasta se ha olvidado de sí mismo, impidiéndole esta idea aún el mismo estudio de la geometría, por fin cree que lo acertó precisamente el día en que vuestra majestad fue declarada mayor de edad, señora, a los reales pies de vuestra majestad, bla, bla, bla. Bueno, como vemos, el hombre parecía que estaba también en la misma cuerda que el matemático de Cervantino. Podemos pensar que, ¿por qué había tantos intentos de cuadrar el círculo? En primer lugar, porque con regla y compás, como yo decía antes, se hacen cosas preciosas. Y entonces, ¿por qué no hacer esto? En segundo lugar, porque tampoco se necesitaban unos conocimientos geométricos aparentemente importantes para poder abordar el problema. Digamos que con tantos intentos de dibujar circunferencias, dibujar rectas paralelas, más circunferencias, más rectas paralelas, corto aquí, corto allí, al final yo creo que los cuadradores se perdían en su propio dibujo. Entonces, quizás para entender mejor, para resolver el problema, lo primero que hay que hacer es sintetizarlo, hacerlo sintéticamente, como decía el doctor en Bolonia. Hay que extraer lo que es matemáticamente esencial del problema y no perderse que los árboles nos dejen ver el bosque. Bueno, ¿cuál es el problema matemáticamente? Partimos de un cuadrado de lado. Se puede hacer, lo voy a hacer en sentido inverso, puesto que evidentemente el problema es reversible. Si cuadro el círculo, redondeo el cuadrado de la misma manera. Entonces, parto de un cuadrado de lado, para simplificar, la unidad. Y ahora tengo que encontrar un círculo cuya área sea también 1. Claro, la fórmula del área del círculo me dice 1 es pi r cuadrado, pues el radio del círculo tiene que ser 1 partido por raíz de pi. O sea, ¿mi problema cuál es? Partiendo de la unidad, con regla de compás, fabricar el número 1 partido por raíz de pi para poderlo usar como radio de mi circunferencia, de mi círculo. Ese es el problema matemático, así de sencillo. Entonces, habría que ver qué podemos conseguir y qué no podemos conseguir usando regla y compás. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Empecemos por lo que se puede hacer. Cosas fáciles de hacer. Yo parto siempre de un segmento unidad.
aquí en rojo. Pues lo puedo duplicar, lo puedo triplicar, lo puedo cuadriplicar y así sigo. O sea, puedo sacar, partiendo del 1 como segmento unidad, puedo sacar los números 2, 3, 4, etcétera. O sea, todos los números que llamamos los matemáticos naturales, porque son bastante naturales, porque lo usamos para contar. Y recordemos que estos números son la base de la aritmética y, por tanto, el origen de la matemática, que empiezan contando. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues usando el teorema de Tales, las proporcionalidades, también podemos dividir el segmento en partes iguales. El segmento unidad, por ejemplo, aquí mostramos cómo hacer 3 partes iguales. El segmento lo triplico, lo muevo y ahora con el teorema de Tales lo divido en 3 partes. Así fabrico el número 1/3 o 2/3 y si en vez de hacer 3 partes hago 4, pues saco 1/4, 2/4, 3/4. Por este camino puedo fabricar cualquier número que sea de la forma P partido por Q con P y Q enteros. O sea, los números quebrados, los números fraccionarios, lo que los matemáticos llamamos números racionales. Racionales porque sirven para hacer partes o raciones. Aquí racional viene de ración, no viene de razón, en los que los números especialmente tengan uso de razón. ¿Y qué más podemos? Bueno, ¿y qué pasa? Pues los pitagóricos se dan cuenta que resulta que es que hay números que no son racionales. Con el conocido teorema de Pitágoras, si tenemos el triángulo rectángulo más simple, este isósceles, con lados cateto 1 y 1, pues nos sale que la hipotenusa vale raíz de 2. Muy bien, pues vamos a escribir raíz de 2 como un número racional. Pero se dan cuenta de que eso no puede ser. No hay ninguna fracción que elevado al cuadrado me dé 2. Eso es una demostración que solemos hacer en primero de grado en matemáticas y que es muy bonita porque yo creo que es la primera demostración que se ha hecho en la historia de las matemáticas por reducción al absurdo. No la voy a hacer aquí, pero el que la quiera ver la puede encontrar en cualquier sitio, una demostración muy bonita, de que no se puede nunca ninguna fracción elevado al cuadrado me va a dar 2. Bueno, pues entonces hay otros números y los puedo construir con regla de compás. Claro, aquí está construido el teorema de Pitágoras. Pero ¿y qué más? ¿Más raíces puedo hacer? Pues usando precisamente un método inductivo, con estas raíz de 2 que he construido, teorema de Pitágoras otra vez, saco raíz de 3. Y así sigo raíz de 4, raíz de 5, todo lo que yo quiera. ¿Y raíz de un número racional? Pues no es problema, se racionaliza el denominador multiplicando por la raíz de Q, nos queda ya un denominador entero y hacemos la raíz del numerador, que es la raíz de un número natural. O sea que podemos hacer ya cualquier raíz de cualquier número racional. Pues vamos avanzando, ya malo sería que pi no estuviera en estos números que estamos consiguiendo o en la manipulación de ellos mediante suma, resta. El problema ya tendría solución. Si pi es un número racional, pues sabemos hacer la raíz de pi, la raíz de 1 partido por pi, que es lo que nos interesaba. De hecho, en la Edad Media se pensaba que pi era un número racional y se lo identificaba con 22 séptimos, número que había sido dado por Arquímedes, pero como aproximación, como buena aproximación del número pi. Así que si queremos calcular la raíz de pi, pues muy fácil. Raíz de 22 séptimos, racionalizamos, raíz de 154 séptimos, y ahora ¿qué hacemos? Calcular, por ejemplo, parece que estamos en el programa Cifras y Letras, calculamos la raíz de 153, ¿cómo? Pues formamos un triángulo rectángulo de catetos 3 y 12, eso nos va a dar 144 más 9, 153, hacemos la raíz, y ahora ponemos en el otro cateto 1 y ya nos sale la raíz de 154 como hipotenusa. Bueno, pues tenemos la raíz, la dividimos en 7 partes iguales, problema resuelto. He cuadrado el círculo. Pero claro, ese número era aproximado. Y este método, aunque es un método teórico, desde luego no se puede aplicar en la práctica cuando tenemos una aproximación mejor del número pi. Aquí tenemos, por ejemplo, una construcción que hace Ramanujan de una cuadratura aproximada del círculo. En esa construcción, la aproximación que hace es que el número pi, que ven ustedes aquí,
en el papel que está puesto una fórmula que da, bueno, pues ese número pi, una vez que se calcula, es 3, 14, 15, 92, 65, 36, es un número racional, y las primeras 9 cifras decimales son exactas, la décima no. Bueno, si queremos entonces usar esa aproximación del número pi de Ramanujan con 9 cifras exactas para cuadrar el círculo, pues podremos intentarlo, pero claro, ahora lo primero que hay que hacer es ese número decimal escribirlo como fracción. Voy a hacerle 1 partido por pi, sería 1 partido por pi, en este caso sería 10.000 millones, 10 elevado a 9, entre 3.141, bla, bla, bla. O sea, hay que calcular, una vez que se racionaliza, se toma la raíz, se racionaliza, habría que calcular la raíz del numerador, que sería 3.141, bla, 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 millones, por 10 elevado a la 9, y luego dividir el segmento que sostenga en 3.141 millones, bla, bla, bla. Como vemos, entonces, el método no se puede hacer. La construcción de Ramanujan, en cambio, es bien elegante y relativamente sencilla. Esa construcción de Ramanujan, abajo ven un link con Wikipedia donde aparece como GIF, y si a alguien le interesa ver cómo hace Ramanujan la construcción, pues viene hecha paso a paso. Cada trazo de cada uno de las líneas y de las fórmulas que va sacando vienen hechas paso a paso. Bueno, volvemos entonces al problema. Si pi es racional, lo hemos resuelto. ¿Pero va a ser pi racional o no? Pues ahí tenemos un problema, porque es que en la época de Cervantes tampoco lo sabía nadie. Es que ese problema de si pi era racional se llevó abierto casi tanto tiempo como la cuadratura del círculo. La respuesta fue que no. Y no fue probada hasta 1761 por Johann Lambert, un matemático francés-suizo, que lo probó mediante el método de fracciones continuas. No era nada fácil la demostración. Ahora ya hoy día hay demostraciones más sencillas. Bueno, pues se acabó un poco las esperanzas por aquí, pero vamos, todavía hemos visto que podemos calcular raíces con regla y compás, pues podemos pensar en que sea un número que se pueda calcular, que sea del tipo de las raíces. Entonces nos planteamos, ¿podremos conseguir con regla y compás, además de lo que ya hemos visto, o sea, raíz de números racionales, lo que se pueda obtener manipulando esto, ¿se puede conseguir algo más con regla y compás? Bueno, pues es un problema que ya estaba, digamos, para su resolución hay que remontarse ya a una época un poco anterior al año 1761. La respuesta, de hecho, a este problema empieza en 1637, cuando Descartes publica su discurso del método, y en un apéndice de este discurso, llamado la geometría, pues nos da su geometría analítica. Gracias a la geometría analítica podemos ver que con regla y compás solo se pueden obtener figuras, puntos que sean intersección, bueno, claro, de circunferencia, recta, o circunferencias con circunferencia o rectas con rectas. Todo al final son soluciones de ecuaciones de segundo grado, puesto que así son las ecuaciones de la circunferencia y las ecuaciones de la recta, además son de primero, claro. Y entonces, claro, la cuestión es, bueno, y con estas soluciones, y manipulándolas y volviendo a tomar las soluciones como coeficientes para nuevas ecuaciones algebraicas, ¿hasta dónde podemos llegar? La respuesta la da Galois con su teoría de grupos a principios del siglo XIX. Lo que nos muestra Galois es que por este camino al final solamente llegamos a soluciones de ecuaciones algebraicas con coeficientes enteros. De hecho, no a todas por este camino, no a todas, a un tipo especial de ecuaciones algebraicas. Y bueno, estos números que aparecen como soluciones de ecuaciones algebraicas, como raíz de 2, por ejemplo, a estos números se les llama números algebraicos. Bueno, pues hasta aquí vamos bien. Pi no es racional, pero podría ser un número algebraico.
no tendremos la mala suerte de que tampoco sea un número algebraico. De hecho, podríamos preguntarnos, ¿habrá algún número que no sea algebraico? ¿Serán todos los números algebraicos? Bueno, pues ese problema también estuvo abierto algún tiempo. Hablamos de la teoría de Galois al principio del siglo XIX, y hasta 1844 no aparece la existencia, no se descubre la existencia de números trascendentes. Trascendentes son los no algebraicos, se les llama trascendentes. Quien lo hace es Liouville, que construyó expresamente un número trascendente, que es conocido ahora como constante de Liouville. Lo que sucede es que Liouville no dio un método para poder determinar si un número conocido dado, como el número E o el número pi, eran o no eran trascendentes. Algunos años más tarde, Hermite ya probó que el número E era un número trascendente. El número E es la base del logaritmo neperiano. Y nos quedamos entonces, eso Hermite, estamos en el año 1873 y el número E es trascendente. Pero ¿qué pasa con pi? ¿Es algebraico o es trascendente? Bueno, pues desafortunadamente para los cuadradores, el número pi también es trascendente. Eso fue probado algunos años más tarde por Carl Lindemann en 1882, usando precisamente lo que había hecho Hermite y usando también que por la fórmula de Euler el número E está relacionado con el número pi mediante esa identidad llamada de Euler, elevado a 2pi igual a 1, que se dice que es una de las más bellas que hay en matemáticas, por ligar el número E, el número pi y la unidad. La unidad real y la unidad imaginaria. Bueno, pues con esto acá vemos que la conclusión es si el número pi es trascendente y con regla de compás solo podemos llegar al número algebraico, la cuadratura del círculo no es posible. Esto fue probado, como estoy diciendo, por Lindemann, pero Lindemann solo dio el último paso. Pensemos que para llegar a esto fue necesario todo lo que hemos estado hablando. Todo empieza, por lo menos para no remontarnos más atrás, empieza por lo menos con Descartes y su geometría analítica, sigue con Galois, su teoría de grupos, y nos sigue con el afinamiento del cálculo infinitesimal que permite ya el uso de fracciones continuas, probar que existen números trascendentes y después probar que el número E y el número pi lo son. Digamos que Lindemann, con mucho mérito, pero solamente dio el último paso en esta carrera por probar, o mejor dicho, por probar que no se puede cuadrar el círculo. Curiosamente, hace ya casi 150 años que Lindemann publicó esto y todavía no se extrañen de encontrar cuadradores de círculo. Todavía aparecen a menudo cuadradores de círculo. Incluso yo recuerdo hace no mucho tiempo que leí un artículo en un diario nacional de amplia tirada que decía que un español había probado que el número pi era racional y venía la demostración del resultado. Claro, lo que no se daba cuenta ni el autor de la demostración ni el periodista es que se había probado que el número pi era racional, había probado la cuadratura del círculo, bueno, y la rectificación de la circunferencia, que es el mismo problema. Después de esta charla, de esto que estamos hablando de cuadrar el círculo, quizá algunos pueden decir, bueno, ¿y qué empeño en cuadrar el círculo con regla de compás? ¿Por qué no lo cuadramos de otra forma que sea más natural? Lo más natural pues podría ser, cogemos el círculo, hacemos pedacitos con él, lo dividimos en piezas, recomponemos las piezas y sacamos el cuadrado. ¿Se podrá hacer? Pues uno cuando lo ve así dice, esto todavía es más difícil, porque a ver, ¿qué piezas hago para que del círculo saque el cuadrado o viceversa? Claro. Bueno, pues ese problema es un problema moderno que fue formulado en 1925 por Tarski. No voy a entrar en detalles, pero bueno, por aclarar que cuando se puede hacer esto de una deconstrucción
del círculo y una reconstrucción formando el cuadrado, eso de la deconstrucción queda muy bien hasta ahora que se acerca la cena, pues digamos, decimos que en ese caso las dos figuras son equivalentes por descomposición finita. Y Tarski preguntaba entonces que si son equivalentes el cuadrado y el círculo por descomposición finita. Pues ese problema fue resuelto y la sorpresa es que sí. Miklos Laskovic probó en 1990 que efectivamente el cuadrado y el círculo son equivalentes por descomposición finita. Pero cuidado que esto tiene trampa, porque lo que él no probó que esos conjuntos que existían fueran realmente construibles. No quiero entrar más a fondo en lo que significa en matemática que sean construibles, porque no quiero que esta noche alguno de ustedes o yo mismo acabemos en el Hospital de la Resurrección. Pero digamos que muy recientemente Andrew Marr y Spencer Unger han probado que también puede hacerse mediante piezas que sí que son construibles y, por tanto, se pueden construir, al menos aproximadamente, con un ordenador. Esta es la descomposición que ofrecen Marr y Unger con 22 partes. Algunas, como esta verde clara que ven por aquí, o esa verde clara o la azul de abajo, pues más o menos se distinguen. Otras son mucho menos distinguibles y, desde luego, todas muy complicadas. A nosotros, por supuesto, nos gustaría que, en vez de hacerlo así, con esas piezas tan complicadas, hacerlos con piezas que podamos obtener fácilmente recortando con unas tijeras. Cuando se puede hacer eso, se dice que las figuras son congruentes por tijera. Esto, desafortunadamente, no es posible porque ya Dubins, Hirsch y Karuch en 1963 probaron que de esta manera, deconstruyendo el círculo con tijera, no podemos construir ninguna otra figura convexa que no sea el círculo. Ninguna otra. No el cuadrado, sino ninguna otra. Bueno, esto lo he sacado del blog que escribe en el IMUS nuestro compañero de la academia, el profesor Ariate Reina, y quien quiera más información la puede ver en este blog del IMUS. Voy a acabar ya, pero antes de acabar, y ya que he tenido tanta trascendencia en esta charla, la trascendencia del número pi y su irracionalidad, voy a acabar contando una anécdota que he sacado de un discurso del profesor Etallo, que fue catedrático de Geometría de la Universidad Complutense y secretario general de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y esto corresponde a un discurso que dio en una sesión conmemorativa de la Feria del Libro. Bueno, en este discurso se refiere, confieso que algunas de las ideas de esta charla las he sacado precisamente de este libreto. Pues la anécdota a la que me refiero, la anécdota que voy a contar se refiere a el matemático catalán don Pedro Pi Calleja, que era amigo de Tallo. Tallo cuenta entonces la siguiente anécdota de Pi Calleja. Ya se harán ustedes cargo de que ser matemático y apellidarse Pi era una mezcla demasiado tentadora para los fabricantes de chistes fáciles. Decían, por ejemplo, que le habían dado como número del documento nacional de identidad el 3, 14 y 16 y otras gracietas de ese estilo. Pero lo que sí nos contó él es que en una discusión su contrincante, falto de argumento, se batió no muy elegantemente en retirada. Dejémoslo. Al fin y al cabo, habrás de reconocer, Pi, que eres irracional. A lo que contestó él como un rayo, pero trascendente. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bien, te damos las gracias entonces de nuevo, Tomás, por tu magnífica presentación hoy. Aunque haya sido sin pizarra, creo que ha sido ameno el seguirte entre el punto fijo y la cuadratura del círculo. Te damos las gracias por todo.
y devuelvo la palabra agradeciéndoles nuevamente a todos ustedes por estar aquí y a Fernando por acompañarnos hoy. Y anunciar la próxima conferencia, que será de Javier Brey, también académico de nuestra academia, el 18 de febrero. Espero que contemos con todos ustedes también. Muchas gracias. Fernando, cuando quiera. Pues nada, yo simplemente agradecerle la charla. Para uno que ha utilizado bata blanca, la conferencia es dura, ¿eh? Me ha costado un poco de trabajo seguirla, pero quiero dar las gracias porque de todo se aprende. Y espero que algún día se encuentre esa cuadratura del círculo. Y a todos ustedes, pues muchas gracias y hasta el próximo martes que nos toque encontrarnos aquí nuevamente. Buenas tardes.